Bien, Rodolfo Valentín Santos, estar al frente de la Defensoría Pública los pone a ustedes a dar un extra y es una reiteración. ¿En qué utilizan ustedes más tiempo? ¿Preocupándose por la situación infrahumana, física de los privados de libertad o en la atención legal? Tiempo y esfuerzo, porque ustedes están para algo, sin embargo, están atendiendo otra cosa que es inherente a ese algo del cual ustedes tienen la obligación. Se salen de la parte legal a atender la parte humana. Gregory, que mira, qué interesante pregunta. Y de verdad que es tan interesante que en los 5 años que tengo prácticamente al frente de esta institución, nunca me habían hecho esa pregunta. Que a qué hacemos énfasis dentro de la institución. Y de verdad te digo que la labor del defensor público de la institución es eminentemente integral. Uh-huh. Es tan importante para nosotros una defensa de calidad, de alta gama, en un tribunal que se va a decidir un aspecto tan importante para la persona como lo es la libertad, que es una condición que se parece a la vida, que es la libertad. Entonces, me dirá, pero está bien, pero están litigando, pero está vivo, pero sí, pero está preso, guardando prisión. O tiene un clavito en el zapato, que aunque esté en libertad, tiene una situación judicial que solamente la expectativa del resultado de su proceso a cualquiera le quita el sueño. O si no, pudiéramos preguntarle a estos funcionarios que están envueltos en procesos penales, que no saben cuál va a ser el final, el resultado de estos procesos. Porque a cualquiera le quita el sueño. Sí, y entonces, aclarar, lo puede hacer usted que tiene que hacerlo, pero aclarar al televidente que no haya confusión. Ustedes lo que buscan es que se defina la situación legal, no que salga necesariamente en libertad, ni que sea declarado inocente. Exacto. Porque eso es potestativo de una decisión de un juez. Del tribunal. Pero es que tampoco se llega a lograr, y ese es el objetivo, que se alejan las decisiones, no llega a una sentencia. O sea, no llega a una definición del caso. Claro. Ese muchas veces es el mayor problema, muchas veces. Vale la aclaración, sí, Gregory, porque nosotros somos de medio, no necesariamente de resultado. Aunque nuestra intención cuando litigamos, esto es un juego de ajedrez, que el que mejor ficha mueve tendrá ganancia de causa o mejores resultados. Si usted como Ministerio Público falseó o falló o no produjo la prueba suficiente o no probó su acusación o la imputabilidad, evidentemente va a venir un descargo. Y nosotros vamos a hacer una fiesta, porque de eso es que se trata. De litigar y que dentro del proceso todos funcionemos. Y que cada operador del sistema verdaderamente funcione, porque tenemos todos un rol muy específico que cumplir. El ministerio acusa, persigue, imputa, con prueba o sin prueba. Bueno, ¿cuál es la responsabilidad del defensor público? Óyeme, ir con el cuchillo en la boca a decir que tú te equivocaste. Si tú no probaste suficientemente un hecho, un delito, la persona va a salir absuelta o va a salir no culpable, va a salir descargada. Entonces, usted perdió por no preparar su caso como corresponde. El defensor público no está llamado a acusar, ni a imputar, ni a creer que su usuario, que su cliente, que el imputado es acusado. No hay un defensor público que suba un estrado que pudiera pensar en su teoría de caso que a quien defiende es culpable. Yeah. No puede tener esa bifurcación de defender y creer entonces que es culpable. No. Quien debe de demostrar que es culpable es el Ministerio Público, el querellante. Y al final decide el juez. El trabajo de nosotros, ¿cuál es? Que se respete el debido proceso, que las pruebas que se aporten sean eminentemente legales. Si se hace así, la verdad sube. Claro que sí. Culpable o inocente. Pero déjame decirte algo, nosotros como defensa pública
tenemos en gran medida y muchas veces ganancia de causa. O sea, es a cada rato que obtenemos un descargo, una absolución, por no haber cometido los hechos que se le imputan o, en su defecto, porque las pruebas son insuficientes para inculpar o para responsabilizar a algo de un crimen o de un delito. Porque el sistema no es perfecto. O sea, los ministerios públicos se pueden equivocar y se equivocan a cada rato. Se equivocan a cada rato. Entonces nosotros estamos llamados a defender esas imputaciones infundadas de parte del órgano persecutor y tenemos ganancia de causa. Entonces, la ciudadanía confía en los defensores públicos porque nosotros no tenemos ningún compromiso con otro operador del sistema que nuestros usuarios. Y los usuarios, la mayor satisfacción de un usuario es cuando, y de esto te lo voy a decir, y resulta contradictorio, un usuario puede recibir la condena de 20 o de 30 años, y me pasó como experiencia. Y el imputado, luego de recibir la condena, se para y me dice, licenciado, de verdad que independientemente de la pena recibida, yo agradezco el gran trabajo que ha hecho por mi causa. Y esa es la gran satisfacción del defensor público. No es que el criminal evada la justicia. No es que el que haya cometido un hecho resulte impune, porque entonces el sistema no serviría en ese sentido. Es que si se le va a realizar un juicio, sea un juicio justo, con pruebas suficientes, con pruebas sin defectos, y que la persona pueda reconocer que un tribunal examinó su caso y lo encontró responsable o culpable. Nosotros no defendemos delincuentes, defendemos a personas en conflicto con la ley penal, porque muchos de ellos, Gregory, salen descargados por no haber cometido los hechos que se le imputan. Que hubiera sido una injusticia. Sí, que claro. fueran condenados por presumir que son delincuentes. Así es. Y hay una expresión que establece muy clara. Es mejor absorber a un culpable, descargar, poner en libertad a un culpable, que condenar a un inocente. Porque una violación o un abuso a un inocente es una condena para toda una necesidad, para toda una sociedad, para todo un estado, para todo un país. Entonces, los defensores públicos, volviendo al origen de la pregunta, los defensores públicos no solamente enfatizan en la litigación, los defensores públicos tras bastidores hacen un trabajo extraordinario. Los defensores públicos obligatoriamente visitan nuestras cárceles a nivel nacional todos los viernes de toda la semana, de todos los meses, de todo el año. O sea, tienen que ir al lugar donde está la persona, hacer contacto con los usuarios que estamos atendiendo. Deben informarle cómo va su proceso, junto con el privado de libertad, buscar la manera de poder obtener las pruebas para demostrar su inocencia. Pero no solamente a las cárceles. Nosotros vamos a las cárceles y en las cárceles presentamos talleres, le damos cursos, se presentan conferencias sobre cuáles son los derechos de ellos, pero sobre todo los deberes. La Constitución habla de derechos fundamentales que debemos respetarle a ellos, pero ellos deben entender cuáles son sus deberes como entes sociales en una sociedad civilizada y democrática. ¿Cuántos defensores públicos tiene la Defensoría? Pobremente tenemos 192 defensores públicos. Aparenta que son pocos. Sí, muy poco. Prácticamente por cada 46,000 habitantes, 49,000 habitantes, hay un defensor público. La media internacional, ¿cuál debía ser? Es uno de los países de América Latina que cuenta con menos defensores públicos. Por ejemplo, Costa Rica tiene unos 700 defensores públicos y apenas son unos 4 o 5 millones de habitantes. El Salvador por igual. El Salvador tiene unos 4 o 5 millones de habitantes
y tiene 1.300 defensores públicos. Wow. Nosotros ahora mismo tenemos un déficit de defensores públicos de unos 250 defensores públicos. Y yo quiero que el Estado entienda que la Oficina Nacional de Defensa Pública es un órgano del Estado, el sexto órgano del Estado. Y como órgano, y así lo ha ratificado el Tribunal Constitucional en la sentencia del 30 de marzo del 2022, y lo ha dicho, que el derecho a tutelar la defensa de una persona, o sea, escapa de los tres poderes clásicos del Estado. Escapa de ello. La tutela efectiva del derecho a la defensa escapa de la incidencia que pudieran tener los poderes del Estado. Los poderes clásicos, así mismo lo nombra en esa decisión. Sin embargo, le suministra a uno de esos poderes los recursos para que esos derechos estén debidamente protegidos. Y esto quiere decir que en esa misma decisión le dice el Tribunal Constitucional a aquellos órganos rectores encargados de proveer el presupuesto, que están obligados a suministrar el presupuesto necesario para que efectivamente esa institución se conduzca como debe. Y nosotros hemos hecho énfasis, mucho énfasis, al Congreso, al Senado, al Poder Ejecutivo, de la necesidad de este órgano constitucional que precisamente en la ley de gastos y de presupuesto, donde dice órgano constitucional, estamos ahí, la defensa pública como el sexto órgano constitucional. Y esto pudimos nosotros obtener una sentencia el año pasado ratificando que real y efectivamente la defensa pública es un órgano constitucional. Y yo quisiera que los entes, los funcionarios, diputados, senadores, el Ejecutivo, piensen y se den cuenta que la defensa pública no defiende delincuentes, sino personas en conflicto con la ley. Y los tribunales y el Estado, valga la redundancia, es quien le asigna a una persona que no tiene recursos económicos un abogado. No es la defensa pública, es el Estado. El Estado. Así como a nombre del Estado, la Procuraduría General de la República representa a la sociedad, así como los tribunales de la República, a nombre del Estado, producen su sentencia de condena y de absolución. Asimismo, a nombre del Estado, se le provee un defensor público a un ciudadano que no tenga recursos económicos o no tenga un abogado. Esto quiere decir que en manos del Estado está garantizarle el derecho a la defensa a un ciudadano cualquiera en República Dominicana. Pero no se está garantizando porque hay una necesidad demasiado amplia de recursos para lograr eso. Y déjame decirte algo, Gregory, que nosotros como montesinos no vamos a dejar de reclamar el presupuesto necesario porque tenemos un déficit de defensores públicos y además de eso un déficit de abrir oficinas en otros municipios. Señor director, ¿y qué sucedería si alguien decide incoar una demanda frente al Estado pidiéndole, exigiendo que esos recursos sean suministrados? Porque es una violación el no entregar esos recursos mínimos. Hipotéticamente, ¿qué pudiera suceder en un tribunal cuando se le presenta un caso así? Mira, nosotros no tenemos un porcentaje. Si usted quiere, no responda. No, puedo responderte que nosotros de manera específica no tenemos un porcentaje. Pero hay una realidad de personas exacto, muriendo. Usted me hizo una historia fuera de cámara de un señor que está lleno de llagas y la justicia, la decisión de una jueza, no llega para atender que ese señor se ha puesto en libertad por esa situación. Entonces, y que es un tema prioritario, de emergencia, de urgencia. Dios. Es un tema humano, es un tema sensible. Y a eso es que voy. Y de verdad debo de confesar que el sentir del presidente de la Suprema Corte de Justicia y el sentir de la Procuradora General de la República es esto:
que pudiésemos tener una justicia mucho más humana, una justicia mucho más asequible, mucho más cerca de la gente, mucho más asequible, mucho más interactiva. Pero es importante también que no solamente la cabeza de las instituciones puedan entender esto, que podemos cambiar el sistema de justicia y por vía de consecuencia podamos cambiar una sociedad violenta que tenemos. Porque hay cosas que se resuelven con un poco de voluntad. Tan sencillo como eso, tan sencillo como eso. Es voluntad, es interés, es responsabilidad, es ímpetu, es sensibilizarse, claro, es humanizarse, claro, es ponerse en los zapatos del otro. Es sentir que aquel que está envuelto en un proceso, no solamente quien padece el rigor de la justicia, es quienes están alrededor de esa persona. Papá, mamá, hermano, amigo, vecino, pariente, esposa, esposo. Y eso no lo entendemos, Gregory. Que el padecimiento de una prisión también es extensible a aquellas personas que tienen que pagar motoconcho, que tienen que comprar comida, que tienen que llevar ropa a aquella persona que está guardando prisión. ¿Y que lo eligió, no lo eligió? No eligió guardar prisión, porque también debemos entender que la gran cantidad de los usuarios que tiene el sistema de justicia penal son los pies descalzos, que es la culebra a los que pica, a los que muerde, es a los pies descalzos. El sistema no tiene privado de libertad, como gran mayoría, a los pudientes. Yeah. Porque las leyes son como la tela de araña, dijo Miguel Ángel. Los insectos pequeños quedan atrapados en ella, pero los grandes las rompen. ¿Y de qué están llenas las cárceles en nuestro país? O sea, es una discriminación por todos los de lados. Pobres, de pobres. El proceso penal es para pobres. Yo escuché a alguien decir que el proceso penal es para pobres, para feos y para negros. El ámbito penal de la justicia. Y yo digo que el proceso penal, sobre la base de la igualdad, sobre la base de respeto a la dignidad y sobre la base de respeto de los derechos fundamentales, es esencialmente para seres humanos, para personas. Y para personas, Gregory, que en su gran mayoría vienen de familias disfuncionales. ¿Usted se ha puesto a pensar, usted tiene alguna definición, alguna conclusión, alguna presunción, alguna sospecha de por qué la fibra de la sensibilización no llega a quienes tienen la decisión en sus momentos, hoy, ayer, antes de ayer, para prestarle atención a ese drama? Sí. Que usted lo tiene? Sí, yo tengo una respuesta. ¿Y lo puede mencionar? Sí, claro. Adelante. Porque creen que nunca le va a tocar. Ya. Porque creen que nunca le va a tocar. Yo quisiera que le preguntaran a los exfuncionarios que están en procesos penales, que si estando en su altar, alguna vez pensaron en el sistema penitenciario. Si lo hubieran hecho, la situación quizás hoy fuera distinta. Si lo hubieran hecho, no estuvieran ahora reclamando respeto a derechos humanos. Ni al debido proceso. Ni al debido proceso. Es tan sencillo como eso. Es sencillo lo que usted está diciendo. Sí, es tan sencillo. Es tan sencillo como eso, pero tan poderoso. Como pensar que no hay olas inmovibles en el mar. ¿Y qué usted espera? Porque usted es un hombre de convicciones. Usted, hasta donde yo lo conozco y lo veo, no se hace ilusiones aéreas, es valiente, es decidido, es una persona, claro, hablando en buen dominicano. ¿Y usted tiene alguna expectativa positiva? O... Sí, claro que sí. Claro que sí. Nosotros... Pero no se ven muchas cosas como en el ambiente. Nosotros como institución no vamos a cesar.
Yo creo que un funcionario debe de funcionar donde está y debe marcar la diferencia. Y yo creo que así como una gota de agua le hace un hoyo con el tiempo a una piedra, así yo creo que está llamada la defensa pública a hacerlo dentro del sistema de justicia. En algún momento nos van a escuchar. Y esa es la esperanza que yo albergo desde la Oficina Nacional de Defensa Pública. Nosotros estamos llevando en todos los pueblos, en todas las provincias, un taller que se llama Gregory, ponte en mis zapatos. Y ya hemos tenido incluso funcionarios que se han sensibilizado con este taller. ¿En qué consiste? Este taller consiste en que nosotros llevamos a este taller todas las herramientas y objetos que personas pueden utilizar si tienen algún problema psicomotor. Silla de ruedas, muletas, bastones. Toda esta herramienta la llevamos a ese taller y la presentamos delante del público. Pero a este taller, el coordinador de esa provincia está obligado a invitar a todos los funcionarios de esa provincia, todos, Ministerio Público, jueces, diputados, senador, alcalde, gobernador, y se dan cita a todos. Hacemos melodrama en el ámbito de la prisión, en el ámbito de una persona en conflicto con la ley penal, pero también en el ámbito de la salud, o en el ámbito de que una persona tenga algún tipo de discapacidad y va a tu despacho o va a requerir un servicio a tu institución y no estén los medios necesarios para que esa persona pueda ser tratada con dignidad o la puedan atender desde su condición. Entonces, llevamos esa reflexión a los funcionarios para que examinen el servicio al cliente que tienen. Y hay un espacio muy interesante en ese taller, y es que los funcionarios voluntariamente, en algún momento del taller, utilizan las herramientas. Unos se montan en la silla de ruedas, otros toman las muletas, otros se ponen una venda como si fueran un ciego, y lo ponemos a ellos a caminar aproximadamente 50 o 60 metros en el salón. Entonces ellos deben de decir cómo se sintieron. Muy bien. O sea, deben de ponerse en el zapato del otro y sentir qué sintieron. Y muchos de ellos han dado testimonio impactante, hablando de cómo, del trato o cómo se siente un pariente, un amigo, un allegado en esas condiciones y que van a requerir un servicio en una institución pública. Entonces, de verdad que es muy interesante y tenemos un montón de requerimientos. Ya lo vamos a hacer incluso hasta con la Policía Nacional, porque así lo ha requerido el director de la Policía Nacional, y se lo vamos a dar a unos 1000 policías un sábado de ese taller, porque hay que ponerse en el zapato del otro para nosotros poder ser más humanos y más sensibles ante esas necesidades. Hace sentido. Mire, cuando un defensor público asiste a una persona privada de libertad, como dije al inicio, porque no tenga los recursos para pagar un abogado, ese servicio es totalmente gratuito, ¿correcto? Así es. No tiene que erogar un solo centavo para recibir ese servicio. Muy bien. Ahora, le pregunto en ese sentido, como son menos de 200 los defensores públicos que hay en el país, y son miles y miles los presos preventivos, y miles también los que tienen una situación económica que necesitan el servicio de ustedes, yo entiendo que debe haber una lista de espera o una cola para poder recibir los servicios de un defensor público, dependiendo, por supuesto, quizás el área geográfica del país, no sé. Dígame cómo es en la realidad eso. Nos queda un minuto. Como el director hace considerable énfasis en el servicio al usuario, cualquier usuario puede ir, que va mucho, y no solamente damos asistencia, sino asesoría. En el ámbito del derecho también. Damos asesoría. Nos hemos abierto para el ámbito de asesoría, aún sea una víctima. Claro, no representamos una víctima, pero le damos asesoría y la podemos darle algún tipo de inducción
o referencia también le damos. O sea, que no solamente al imputado. No solamente muy al bien, imputado. Muy bien. Y de verdad que en menos de 24 horas le asignamos el defensor público. Pero perdóneme, ¿ustedes están cubriendo la demanda? Sí, estamos cubriendo la demanda, pero a esto de cubrir la demanda, la cantidad de casos que tiene un defensor público, 400, 500, y un defensor público fácilmente va a 5, 6, 7 y 8 audiencias en el día, tratamos de lo más que se pueda y de manera apretada y de manera supervisada, Gregory, y supervigilada. Ese defensor público debe de dar un servicio de calidad. No, pero yo que de verdad que tenemos... Yo que sea defensor público, renuncio al otro día, sí, tantos casos para nos mí. Renuncian permanentemente. Y porque eso lo llevamos... muy cruento y esa carga de trabajo. Claro, y eso lo hemos llevado a la mesa. A cada rato un defensor público renuncia porque tiene mejor oferta en una oficina de abogado. No, y el estrés de tener privado. Tantas responsabilidades, tantos casos. No, y también bregar con tantos casos que envuelven homicidio, crimen, violaciones. Claro que el defensor público no se prejuicia, pero cognitivamente hace un efecto también psicológico. Nadie está obligado a lo imposible. O sea, llega un momento en que entiendo que es mucha la carga. Y yo recalco, este programa se escucha en el más recóndito de los lugares aquí en República Dominicana. Y 100% seguro que esto va a llegar al oído del presidente de la República, de los senadores, diputados y todos aquellos que escuchan y están preocupados por el tema en la sociedad dominicana. La defensa pública es obligatoria, que necesita un aumento presupuestario para que no sea un servicio deficiente, un servicio donde un pobre tenga que vender su chivo, su vaca, su ranchito, hipotecarlo para pagarle a un abogado privado. Porque es tanta la carga del defensor público que puede perder la calidad en el servicio. Claro. Y yo no voy a permitir, bajo ninguna circunstancia, que la calidad en el servicio a una persona en conflicto con la ley penal y que ese Estado tiene y que el poder represivo del Estado con todas sus agencias pueda aplastar a una persona y no proveerle equitativamente el presupuesto necesario, así como lo ha hecho con el Ministerio Público, y no hacerlo con la defensa pública, entonces no estaríamos en un Estado democrático y de derecho. Estoy de acuerdo con usted y estoy seguro que el televidente refrenda también ese sentimiento que usted expresa, que es algo lógico, de derecho y humano. O sea, le agradezco mucho que haya participado en La Hora con Gregory nueva vez, el director de la Defensoría Pública, el doctor Rodolfo Valentín Santos, ha estado con nosotros en esta noche. Gracias, Rodolfo, por haber estado acá. Muchas gracias a usted. Bien, les espero mañana en La Hora con Gregory.